Como sabemos, el sueldo mínimo ha sido el tema del día, ya que las posturas que se están fijando son cada vez más rígidas, y ya no solo entre oficialismo y oposición, sino que también dentro de las propias filas del gobierno. El disidente del momento, el senador y presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, con quien vamos a conversar. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estoy acostumbrada yo desde el punto de vista económico, usted sabe que yo vengo del lado económico, a tener siempre discusiones técnicas, y tengo la sensación de que en este momento estamos discutiendo algo político en vez de algo técnico en torno al salario mínimo. ¿Es así? Primero, disidente yo, cero. Yo soy requete apoyador del gobierno que yo ayudé a elegir. Eso sí, de repente le tengo que decir que podría hacerlo mejor. Ese es mi papel. Segundo, nosotros los políticos, así como tú nos conoces, somos técnicos también en lo nuestro, que es la política. Y entonces una decisión de este tipo tiene que tener un componente político. Es parte del proceso de decisión. Y eso es lo que nosotros estamos agregando. Nosotros estamos en todas partes. Tú me ves así, ahora estoy con una parca. ¿Por qué? Porque me subo a un avión después de una reunión con el ministro de Hacienda, donde espero que nos trate con mano de monja, y me voy a Puerto Montt a revolver el gallinero, ¿me entiendes? O sea, hay que meterle un dato político a las decisiones estas que parecen meramente numéricas. No son meramente numéricas y tienen que ver sobre todo con un tema de justicia. Hay un tema de ética y de justicia debajo de todo. Pero en este momento se está discutiendo el gobierno, la propuesta del gobierno es de 193.000 pesos. Usted está diciendo 200.000 pesos, pero si según usted este tema finalmente hay que meterle una componente política y no tiene tantas consecuencias como el gobierno sí dice, subirlo a 200.000 pesos, ¿por qué no entonces 250.000 pesos? Bueno, porque eso es poco realista, porque efectivamente lo que la gente gana tiene que ver con lo que es capaz de producir. Y hay grupos de personas que son a las que afecta el salario mínimo que en general son menos capaces de producir bienes, pero así todo hay que ir subiéndolos en la escala económica y social, adiestrándolos, capacitándolos. En eso estamos, o sea, los 250 a nosotros nos parecen exagerados y los 193, que días antes eran 191, nos parecen insuficientes. Por eso sugerimos esa cifra. ¿Usted no tiene miedo a, como dicen muchos de los economistas, los técnicos, a que esto eventualmente traiga consecuencias directas en un mayor desempleo y por lo tanto, finalmente, la justicia social sea peor? Bueno, ese argumento es repetido. Hemos estudiado las series de números sobre aumentos salariales y cesantía por los últimos 22 años, 21 años. Y la verdad es que no hay esa correspondencia exacta. Hubo 3 años en que efectivamente un aumento exagerado del salario mínimo y se provocó efectivamente una cesantía a partir del segundo año y medio. Pero en otras instancias ha habido aumentos de salariales muy sumamente potentes, como por ejemplo el año 90, en que subió más del 40% y no hubo cesantía. Era un 4% nominal, 18% real. No se causó cesantía. Nos asilamos en la opinión de gente que discrepa de ese análisis catastrofista, como por ejemplo los decanos de 2 facultades de economía, el señor Agosín y el señor Joseph Ramos, que nos están diciendo, lo dijeron por escrito, sobre su firma, de que ellos no creen que vaya a causarse cesantía. Ahora, podemos tener un abordaje paulatino, hacer un aumento en esta sección del año que queda, y si no se produce un mal efecto, hacer otro aumento a partir de diciembre. Entonces, vamos tomándole el pulso a las cosas. Pues no hay que creer que en economía los resultados son igual que en el laboratorio. No lo son. ¿Cree usted que existe un salario ético finalmente? ¿Y cree usted, por lo tanto, que ese 200.000 pesos vendría a ser un salario ético? No hay ninguna fórmula mágica para definir qué es lo que es un salario ético. Hay sí un salario que le permite a la gente comer, alimentarse, cubrirse con un techo, sacar adelante a los chicos en la escuela y guardar un poco para la vejez. Esa es la definición, esos son los componentes de un salario justo. Eso lo vienen enseñando muchas doctrinas desde el año de la pera. No hay nada nuevo. Ahora, ¿qué es lo que es un salario ético? No hay ninguna cifra fija. Tiene que ver con las circunstancias de la economía, tiene que ver con las circunstancias de la empresa donde se trabaja. Hay muchos factores. Las necesidades del que recibe el sueldo, todo eso entra en la ecuación. Pero se ve definitivamente como que usted quiere llamar la atención del gobierno. ¿Es así? Es decir, nosotros tratamos de impulsar al gobierno a hacer lo que es bueno para el país y por ende es bueno para el gobierno. Lo hicimos, por ejemplo, en el caso de las tarifas del gas en Magallanes. Este fue un tema muy peleado internamente, entonces no salimos a la prensa con nuestra discrepancia. Se produjo la famosa alza de las tarifas que iban a permitir recaudar 16 millones de dólares. Tengo la cifra clavada aquí detrás del parietal. Oye, creo que terminaron regalando 50 millones de dólares en estufas
y en material de aislación allá en Magallanes. Y andaban los gobernadores comprando estufas en el supermercado para regalar. Usted dice que no, por lo tanto, que quiere que el gobierno lo haga mejor y que no es un llamado de atención al gobierno específicamente, sino que simplemente para que lo haga mejor. Sin embargo, el jefe de los senadores de RN, Alberto Espina, dice que hay un grave déficit en la relación con la moneda. Yo creo que es cierto, hay poca coordinación previa. Conversábamos recién con otros colegas tuyos de que nosotros nos hablamos de la cifra propuesta para el salario mínimo cuando llegó el mensaje a la Secretaría de la Cámara de Diputados. Bueno, eso francamente no nos parece muy inteligente. Ayer don Ricardo Lagos Weber contaba cómo los proyectos de aumento del salario mínimo que enviaba la Concertación llegaban firmados por todos y cada uno de los parlamentarios de la Concertación. Oye, ahí había trabajo previo. Si es cuestión de combinar un poco, si nosotros no estamos contra el gobierno, estamos muy a favor del gobierno y queremos que le vaya macanudo. Y también queremos que podamos elegir un presidente que pertenezca a la centro-derecha en la próxima vuelta. Todo se va combinando. Pero esto finalmente, por lo tanto, el hecho de que usted está diciendo que esto llegó y usted se enteró por la Secretaría del Congreso, no quiere, finalmente, por lo tanto, insisto en el primer punto, en la primera pregunta, esto parece más bien una rabieta de parte suya y de Renovación Nacional, y no un tema de fondo, que es lo de fondo que estamos discutiendo, que finalmente es la calidad de vida de los trabajadores chilenos y los más vulnerables. No, el fondo del tema es cómo hacer que el sector más rezagado de la sociedad chilena salga arriba. Esa es nuestra preocupación. Esto no es cuestión de pataletas, ni de desquites, ni de estarle pegando pinchazos a Pedro o no Diego. No entran los cálculos. Nosotros queremos que el gobierno trabaje bien, precisamente para el que más lo necesita. Y nosotros sí tenemos una presunción o supuesto de que las personas que reciben el salario mínimo son precisamente las que están en la franja inferior de la cosa social y económica. Eso es así. Y en cambio no nos gustan las chaparrones de subsidios. Preferimos que la gente se gane un sueldo con su trabajo y sepa cuánto gana. Y que lo que gana sea algo que le permita vivir lo mejor posible. ¿Y no cree usted que esto le va a afectar muy fuertemente a las pequeñas y medianas empresas? Hemos hablado con personas que pertenecen a ese sector. Hay opiniones dispersas. Otros dicen que las grandes compañías, las que más emplean personas abajo en el piso del salario mínimo. Hay opiniones sobre esto, realmente no se sabe bien. El presidente Piñera dijo hoy día mismo que mientras, refiriéndose por supuesto a esta discusión, que mientras más demagogia haya en el ambiente, más serio se va a poner el gobierno. Me parece muy bien que conserve su seriedad, pero la seriedad es compatible con el conversar con las personas que trabajamos tan arduamente por el gobierno. La propia seriedad exige estar en contacto con nosotros. Somos los peones del gobierno por aquí y por allá, en 1000 rincones de la República. En este momento el tema, obviamente, es el del sueldo mínimo, que es el que estamos discutiendo. Sin embargo, ¿en qué otros proyectos cree usted que vamos a seguir viendo esta, ya usted no quiere llamarse disidente, pero esta diferencia de opiniones dentro de la propia coalición de gobierno? Bueno, por ejemplo, hay un tema en torno a la fecha en que se harán las primarias. A nosotros, como sector político, nos interesa que haya primarias tempranas. Bueno, el gobierno mandó un proyecto en que, al contrario, retrasa las primarias. Ahí vamos a tener una discrepancia, pero es una discrepancia perfectamente razonable. Tampoco no nos vayan a decir que es pataleta, es simplemente cómo ejercemos la política en el curso del año 2013. Y la política hay que ejercerla también en lo que queda de este 2012 y, por supuesto, seguirla el 2013. ¿Cómo cree usted que se pueden componer las relaciones dentro de la propia coalición de gobierno? Las relaciones están buenas. Ahora, como en toda relación de coalición, hay discrepancia en torno a un punto X o Y. O sea, la vida de las coaliciones políticas es más compleja. ¿Por qué? Porque nosotros no somos un monolito, no somos un grupo de partidos totalitarios, no creemos que la política sea todo en la vida. Entonces, evidentemente, tenemos pequeñas diferencias en torno a cosas, en fin, medianas o grandes, pero pasa como en la vida conyugal. A veces la señora no le echa sal a la sopa y el marido se enoja, ¿eh? A veces el marido llega un poco tarde, pero las conciliaciones son siempre muy dulces. Respecto, bueno, se nos va acabando el tiempo, pero volvemos al sueldo mínimo. ¿Cómo sigue el tema para Renovación Nacional? ¿Qué tiene que pasar para que ustedes efectivamente apoyen el proyecto? En este minuto vamos camino a una reunión con el señor ministro de Hacienda y vamos a repasar un poco la postura del gobierno, a ver hasta dónde se puede avanzar. Él estaba recién aquí en el Patio de la Moneda y nos dio signos de que han estado considerando nuestra posición con interés y nosotros estamos ilusionados de que vaya a salir algo bueno de aquí al martes próximo.
¿Y usted está dispuesto a eventualmente, si el gobierno decide no aumentar a 200.000 pesos el salario mínimo, a negociar con ellos y eventualmente usted, no seguir con su posición y eventualmente votar a favor de la propuesta del gobierno? Mira, no me pongo en esa situación porque verdaderamente creo que ayer la acción que ofreció el Senado en su conjunto fue muy poderosa. Hay que pensarse mejor estas medidas, hay que conversar con los partidos que apoyan al gobierno y también con los que no lo apoyan. Si el sistema democrático funciona así, el Parlamento es un lugar donde se analizan las cosas de interés general, en la política se resuelve un montón de cosas importantes, así que, en fin, no todo, como ya dije hace un ratito, pero hay cosas importantes que se resuelven en ese campo y tenemos nosotros que ir ensamblando, la vida es así. Hay que ir aflojando un poquito por un lado, tirando por otro. ¿Y no cree que una manera eventualmente de aflojar también de su parte sería reconsiderar su decisión e ir este fin de semana a la reunión de la UDI? No, fíjate, porque la reunión de la UDI, por lo pronto, es una reunión interna de ellos. Yo agradecí que me invitaran, yo había aceptado inicialmente, pero en la discusión del proyecto sobre salario mínimo vi muy poco apoyo de ese partido, aun cuando nosotros los invitamos a que fueran ellos y nosotros y otros más los que aportáramos la solución. Esto no es cuestión de que Renovación Nacional salió ganando wichipirichi, digamos, trululú. No. Tratamos siempre de barrer para adentro. Y las pinzas no nos ayudaron en nada. Al contrario, más bien nos dieron un poquito como de una miradita de cierta superioridad que a mí me cansa un poco. ¿Y esa superioridad? Así que por eso no voy el viernes a esta reunión. Además tengo que ir a Puerto Montt y allá la cosa es más útil, creo. ¿Y cree usted que esta superioridad también se ve de la UDI, que va usted, también se ve en el gobierno? Lo siguiente, ¿cree usted que el gobierno está capturado por la UDI? No, eso son pamplinas. El gobierno no está capturado por nadie. Este es un gobierno con personalidad, apoyado por dos partidos que lo han servido en general lealmente. Y no hay que espantarse porque hay una discrepancia en torno a un proyecto. Han salido adelante N proyectos muy buenos y este pequeño tropezón en un asunto como el del salario mínimo sí es importante, pero no es fin del mundo. No estamos aquí al pie del volcán en llamas. Muy bien, senador. Muchas gracias por esta conversación con Agenda Económica. Buenas noches. Adiós. Conversábamos entonces con el senador de Renovación Nacional, Carlos Larraín, sobre el sueldo mínimo. Termina esta edición de Agenda Económica como siempre. Los invito a seguir juntos en Chile.